Buenas noches. Saludos, Nelson, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos. Buenas noches. Ahí Y a todos los que están conectados, ¿verdad? Sí, se van conectando poco a poco. Buenas noches. Ahí está Chiqui, Tere, Luis, que se han ido conectando poco a poco. Entonces, ¿quién más? Saludamos. Ilian. Ya vamos como por 25 conectados. Saludo Carlos Rivera. Estoy tratando de verlos aquí. Anita, Carmen, Chepa. Ahí se conectó mi hermana, Carla Cintrón. Javier Berrío, saludos y buenas noches. Luis López. Hoy queremos hacer este live con un título, con un pequeño tema, es cómo logramos sintonizar con nuestro mundo interior y qué hacemos o qué podemos hacer cuando estamos allí, pero más que qué hacer es de qué cosas tenemos que estar pendientes cuando allí estamos, porque cuando vamos adentrándonos en el mundo interior, afloran muchas cosas de nuestra historia y de nuestra vida. Así que a mí me gusta mucho, Nelson, un diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Eso es en el capítulo Juan, ese es en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Y este hombre llegó un día de incógnito y se encontró con Jesús y comenzaron a dialogar. El diálogo era sobre cómo nacer de nuevo, cómo vivir una vida totalmente diferente. Y Jesús le dice que, bueno, ya nacer de nuevo no va a ser posible porque ya naciste una vez, pero sí podemos vivir o nacer de una manera distinta. Y ese nacer de una vida distinta implica adentrarse en la vida interior y desde allí descubrir lo que Dios quiere. Así que me parece que pudiésemos dialogar un poco sobre este aspecto, porque muchos de nosotros tenemos tiempo para hacer oración, aquellos que no están trabajando, que están en sus casas y que de momento o que quisieran tener un espacio de mayor profundidad, de adentrarse en sus vidas y qué hacemos, pero de momento me da temor o de momento me percato que descubro cosas de mi vida que cómo las abordo. Entonces, que pudiésemos adentrarnos en ese campo y desde el ámbito de la psicología, qué podemos hacer, desde el ámbito de la fe también que vamos a realizar. De entrada te señalo que cuando nosotros los seres humanos comenzamos a hacer oración, hay unas indicaciones básicas. La primera es que si usted tiene sueño, pues no haga oración, acuéstese a dormir. Con sueño no se pelea, porque va a estar peleando con el sueño, no va a orar. Segundo, cuando usted tiene cosas por hacer, no se ora, haga lo que tiene que hacer. Tercero, cuando comenzamos a hacer la oración, busque un espacio cómodo. O sea, no busque un lugar donde usted esté incómodo, porque cuando está incómodo, pues tampoco va a disponerse a hacer ningún tipo de oración. Cuando empezamos entonces a profundizar en el ámbito de la oración, pasan tres cosas. Después que uno está, ¿verdad?, callado, en silencio, que ha logrado centrarse, que ha empezado un poco a profundizar en la oración, comienzan a pasar tres cosas. La primera es que a veces afloran muchos pensamientos. En nuestra mente empiezan a ocurrir cosas. Las imágenes vienen de las cosas vividas o de las cosas que a veces tengo por hacer. La pregunta de si está la lavadora prendida o la estufa prendida o las cosas que
que de momento pueden estar aconteciendo en el momento. Dicen, ¿verdad?, los maestros de espiritualidad, que cuando eso ocurre, usted mire el pensamiento y déjelo pasar. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros lo consentimos y nos vamos a la película. Comenzamos como que a darle vuelta y seguimos ahí y nos perdimos en lo que estábamos pensando y se fue el espacio de silencio. Hay otra cosa que ocurre, que es que comienzan a aflorar las situaciones que puedo estar viviendo. Por ejemplo, si yo tengo una preocupación, en el momento que estoy haciendo oración, llega. Si yo tengo una situación con alguien que pasó en el momento, que pasó por el día, cuando estoy haciendo oración, llega. Eh, los maestros de espiritualidad dicen que cuando eso ocurre, usted lo que tiene que hacer es atender lo que está viviendo. Porque si no lo atiende, no va a poder hacer ningún tipo de oración. Pero a mí sí me gustaría, y es el tercero que me gustaría que pudiésemos dialogar, es que en ocasiones cuando estamos haciendo oración, afloran situaciones del pasado, cosas no resueltas, frustraciones, miedo, y de momento uno como que los trata de acallar y pasa un momento de rato y vuelven y afloran. Incluso podemos estar 1, 2 días, 3 días y es recurrente la situación, acontece, vuelva a llegar. Situaciones de heridas del pasado, situaciones complicadas que ella haya podido tener, cosas no resueltas, frustraciones. Dicen los maestros de espiritualidad que cuando eso pase, lo que Dios puede estar indicándote en ese momento es que eso es lo que tienes que atender. Tu oración se tiene que centrar en atender la situación que vive. La pregunta que yo me hago, y que es la que quisiera que pudiésemos compartir hoy, es, ¿qué yo puedo hacer cuando vivo y experimento una situación como esa? Cuando de momento empiezan a aflorarme situaciones de mi historia y que yo trato de acallar y que no quiero ver porque pueden ser situaciones que no me resultan agradables, o que pueden ser momentos muy dolorosos, ¿cómo atenderlos? En el ámbito de la vida espiritual se dice, tráelos a la luz, háblalos, ¿verdad?, con alguien, en este caso con un director espiritual, pero hay unos que el director espiritual no va a poder llegar, y necesitas entonces dialogarlos en otro espacio, en otro ambiente. ¿Qué cosas se debería de dialogar? ¿Por qué lo debería de dialogar? ¿Qué es lo que se pretende con que lo podamos dialogar? Sí, Carlos, agradecido por, pues, nuevamente por compartir este espacio y a todas las personas que están conectadas y que eventualmente este contenido sirva para muchos. A mí cuando estás hablando se me ocurre el asunto de para lograr trabajar un asunto de espiritualidad y, y psicología, ¿verdad? Mente, cuerpo y espíritu. Tendríamos que hablar sobre un poco sobre la sintonía. Así que eh, la sintonía se puede definir de muchas formas, pero podríamos, para efectos de este diálogo, podríamos hablar que la sintonía sería como vivir plenamente, experimentando tanto la luz y la oscuridad que nosotros, ¿verdad?, tenemos, la alegría y el dolor, y comprometernos con amplificarnos en nuestro ser interior esa experiencia. Ese quien soy verdaderamente, aunque sea en secreto. Y ahorita mencionaba sobre herida y me parece que conectar con nuestros sentimientos más profundos, que ahí donde usualmente están de alguna manera enlazadas o están relacionadas o se guardan a veces en un mismo compartimiento mental o emocional. Pues ese conectar con nuestros sentimientos más profundos, automáticamente y usualmente conectamos con nuestras heridas emocionales. Y hay que tocar amorosamente, Carlos, y todos los que, ¿verdad?, nos están escuchando o viendo. Hay que tocar amorosamente ese proceso curativo
porque dentro de ese proceso curativo está el temor a muchas cosas, a la soledad, a la tristeza y demás. Se me ocurre que hay que llegar a esa sintonía, que para eso debemos invitar a todas nuestras áreas, la emocional, la mental, la física, la espiritual, en esa conexión. Decía un teórico eh, eh, muy famoso de la psicología, que lo que provoca usualmente las enfermedades y las crisis en términos emocionales y mentales es ir en contra de nuestra propia naturaleza, es ir en contra de nuestro propio y real yo, que usualmente, como estaba mencionando, lo guardamos, lo silenciamos y a menudo nos equivocamos mucho cuando nos esforzamos en ser quienes no somos para que los demás nos quieran. Pues de ese modo, pues no conseguimos muchas veces lo que pretendemos, porque a la larga lo que estamos construyendo no es real, sino que ocurre usualmente lo contrario. Así que si dejamos de ser y si yo dejo de ser yo mismo, pues yo me traiciono y al mismo tiempo traiciono al otro que me eligió por lo que cree que yo soy. Y al final todos perdemos y ya no sabemos quiénes somos. Y yo creo que eso es un poco de lo que estaba mencionando en la introducción, Carlos. Yo sí creo, y yo ¿verdad? Pienso mucho en eso de aprender a ser consciente de nuestro propio ser. Creo que es un camino muy extenso que implica un poco desaprender el modo en el que me he visto, porque me han enseñado que tengo que actuar de esta manera o mi condicionamiento social me ha llevado a tomar ciertas posturas que en ocasiones no necesariamente corresponden a lo que realmente soy. Y no estamos hablando de cosas negativas o cosas malas, estamos hablando de cosas que son buenas en sí mismas, pero que no necesariamente son aquellas que yo tengo que vivir. Yo, por ejemplo, puedo optar por algo que es muy bueno, pero eso responde realmente a lo que yo soy. A veces muchas de nuestras Exacto, frustraciones exacto. corresponden al hecho de que lo que estoy viviendo no tiene que ver con aquello que me hace plenamente feliz a mí. Hay siempre la imagen de cuando a veces estamos en un sitio y pasan 3 horas y se le va uno como en 5 minutos. Uno dice, oye, qué rápido pasó el tiempo. Uno no se percata porque lo que estás viviendo te lo disfrutas, no estás pensando en nada más, estás metido hasta, como decimos por ahí, hasta el ñu en aquello que estás haciendo. Todas tus energías, toda tu mente, todas tus fuerzas están canalizadas hacia aquello. Pero hay momentos en el que pasan 5 minutos y uno siente que son como 3 horas y uno dice, fíjate, esto está como suero de brea. Esto no pasa. Y cuando uno va viendo, uno, no te sientes cómodo porque no tiene que ver con lo que es tu vida, no lo aprecias, no vibras por aquello y te haces consciente de que eso no corresponde. Cuando nosotros estamos en el plano de la oración, nuestras heridas pueden revelarnos aquello que nosotros podemos vivir. Hay un autor también que habla un poco de la sombra. La sombra es aquello que está oculto, evidentemente, de mí y que no revela aquello que yo soy. O que revela algo de lo que yo soy, pero que está oculto, bueno o malo. Y me parece que cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en nuestro propio ser y a conectar con lo que realmente nosotros somos y sintonizamos, armonizamos con esa realidad, no solamente se nos revela nuestra propia sombra, aquello que en un momento dado no hemos querido ver de nosotros mismos, sino también nos revela todo el potencial y todas las posibilidades de vida que tenemos, incluso independientemente de las heridas, de las situaciones, de los eventos, de los momentos duros. Cuando salen a la luz,
cuando los trabajo, puedo entonces empezar a recobrar ese mi propio ser. No sé si por ahí también hay una clave para ir recobrando, ¿verdad? Desde ese adentrarnos en nuestro mundo interior, aquello que somos y que estamos llamados a compartir como parte de nuestra existencia. Sí, estoy de acuerdo, Carlos, pues en realidad todos somos hasta cierto punto curadores heridos, ¿verdad? Todos hemos tenido en diferentes momentos de la vida heridas que, por llamarlas heridas, ¿verdad? O por decir situaciones que nos han golpeado fuerte y han en ocasiones lastimado, como decimos por ahí, machucado, a veces hasta podría fracturar, ¿verdad? En ocasiones, en situaciones más complejas, eh, parte de la mente y parte del ser podría fracturar, ¿verdad? Ese golpe, esa situación que puede ser por muchas variables, no necesariamente por la situación, sino también la condición interna que uno pueda tener y uno pueda estar lidiando con uno mismo. Y vino el golpe y no lo viste venir, que es usualmente el golpe que más lastima en la vida, es el que tú no ves venir o el que tú crees que no va a llegar. Entonces, de alguna manera, siguiendo como estabas diciendo, que eh, la equivocación está, por decir que es el remedio y al mismo tiempo, ¿verdad? Paradójicamente, la equivocación está cuando eh, nos equivocamos en ese esfuerzo. Y voy a hacer algo bien redundante hoy porque para que se nos quede y para que se me quede y a todos, para lo que estamos compartiendo esta experiencia. Eh, ah, yo creo que la equivocación, por decirlo así, ya habiendo siendo herido, es cuando nos esforzamos en ser quienes no somos para que los demás nos quieran. Y eso me parece que de alguna manera no, nos debe poner en una posición de cómo yo voy a hacer ese viaje interior. ¿Cómo y qué vehículo yo voy a utilizar? Bueno, pues en psicología espiritual, pues se utiliza la oración como un mecanismo y meditación para uno poder ir a ese viaje interior. Al mismo tiempo, cuando vamos a ese viaje interior, debemos prepararnos, como tú decías ahorita, para hacer ese viaje, para que eh, podamos curarnos eventualmente en este camino de descubrirnos, eh, encontrando nuestra propia esencia. Yo creo que una de las cosas que pueden curar una herida o un golpe emocional o un episodio depresivo o ansioso, que no sea por factores biológicos puramente, que sea más por factores psicosociales o situaciones de la vida, encontrar nuestra propia esencia, ver, vernos como somos, puede ser ese proceso en el cual podemos sacar, ¿verdad? Como capa a capa, ¿verdad? Sacarnos como si estuviésemos en un país de mucho frío y tenemos muchos abrigos, pues empezarnos a quitarnos abrigos y capas, ¿verdad? Eh, y en ocasiones, en muchas veces, esas capas pues son de protección o a veces son capas falsas, ¿verdad? Son capas falsas que también tienen falsas creencias y esas falsas creencias son usualmente sobre nosotros mismos, ¿verdad? Creamos falsas creencias sobre nosotros mismos y es por eso que no podemos empezar a vivir, y esa es la invitación, empezar a vivir con un sentido del yo más real, más esencial, más presente. En consecuencia, y va a ser como la consecuencia va a ser poder sentirnos con más amplitud interna. No sentirnos limitados internamente en ese viaje cuando vamos a reflexionar y meditar sobre nosotros y hay alguna interferencia o una conexión con algún asunto del pasado que fue lastimoso o al contrario,
que pudo haber sido algo espectacular, que yo pueda rescatar para poder continuar lidiando con con esta situación o este deseo de querer sanar o de querer sentirme mejor emocional, espiritual, físicamente, debido a que si yo no rescato mi propia esencia, automáticamente y usualmente el cuerpo se entera. Y como dice el refrán, el chichón sale por algún lado. Y entonces yo puedo engañarme a mí mismo en este juego mental de quién soy y quién no soy. Sin embargo, el cuerpo en muchas ocasiones no resiste la presión que yo mismo me estoy causando. Y entonces eso causa muchas veces no solamente dolor físico para las personas que ya padecen de dolor crónico o agudo por diferentes situaciones, y los que no, va a aumentar el dolor. ¿Sabes? El dolor físico va a aparecer por algún lado, ya sea en espasmos, ya sea en dolores en el pecho, dolores de estómago, dolores de espalda, migrañas y demás cosas. Empezamos, como decimos por ahí, a somatizar, pero el cuerpo empieza a decir, no puedo más con esta situación engañosa o esta trampa en la que me estás colocando. Y de alguna manera, en consecuencia, o al final del día, eh, llegar a ser lo que realmente somos nos puede liberar de muchas condiciones de dolor físico, emocional y dolor espiritual. Muy poco se habla del dolor espiritual, sin embargo, en consulta y en la experiencia y personalmente, el dolor espiritual es real, está ahí y es uno de los que hay que atender eh, eh, de una u otra forma, de verdad. No podemos andar a ciegas en este camino donde en este camino hacia nosotros mismos no podemos andar a ciegas. Tenemos que encender la luz a pesar de la oscuridad y poder viajar hacia nuestro ser, confiados en que vamos a descubrir muchas cosas buenas, muchas cosas afirmativas, muchas experiencias de recuperación, muchas experiencias de logro, muchas experiencias de victoria, muchas experiencias de que a pesar de que la situación no resultó como yo quisiera, permanecí, continué, me conecté con la esencia de la vida en algún momento y con mi propósito de vida y pude superarlo. Y a veces cuando lo superamos esas adversidades, en ocasiones volvemos no es que quiera decir que atrás, pero a veces volvemos como que encapucharnos y volvemos como que a protegernos debido al duro golpe, ¿verdad? Que uno recibió. Y de eso que debemos cuidarnos, de que si voy a rescatar una experiencia de victoria, de lucha, de sanación, una experiencia de liberación, pues mantenerla en el presente, sostenerla para que me siga dando fuerza para seguir afrontando las situaciones como la que estamos viviendo y así evitar que mi cuerpo se enferme más y mi mente se enferme más y mi espíritu se enferme, porque no podemos llegar a un punto de una espiritualidad anulada. Tenemos que cuidarnos de ese fenómeno, ¿verdad? De una espiritualidad anulada cuando es parte de tu sistema de creencias. Yo creo que resumiendo, podríamos decir que el viaje hacia nuestro mundo interior es maravilloso, es largo, a veces nos puede dar temor, sobre todo cuando lo falseamos y cuando lo que tratamos de comunicar o tratamos de respondernos no necesariamente tiene que ver con aquello que realmente soy, sino con la imagen que me he ido creando a lo largo del tiempo y que ha sido consecuencia o lo que me ha llevado incluso a poderme golpear en diferentes momentos de nuestra vida. Yo creo que la invitación que tú, Nelson, nos está haciendo es bien valiosa porque es la oportunidad incluso de no tener miedo a eso, a mirar lo que hay, a reconocer que incluso los errores o las metidas de pata, como decimos en el campo, pueden ser oportunidades y que nos puede llevar incluso a
mostrarnos y revelarnos la esencia de lo que somos. Y que cuando comunicamos y vivimos desde eso, pues es nuestra mayor libertad. Ya no hay necesidad de falsear nada, o nuestro cuerpo no los va a agradecer porque sencillamente no va a tener unas complicaciones porque lo que realmente estamos viviendo sí corresponde con lo que es nuestra vida. Así que me parece oportuno que nuestro viaje interior, con todas las interrogantes que a veces nos pueden surgir y con todos los miedos que nos pueden llevar cuando conectamos y topamos con nuestra realidad más profunda, pues no debe ser una oportunidad para temer, sino una oportunidad para crecer, una oportunidad para liberarnos de aquello que no nos permite avanzar en la experiencia de la vida. Sí, Carlos, buscando sintonía, creando resonancias y mensajes internos como, por ejemplo, pues, para de esta manera resumir por hoy, eh, un mensaje como, por ejemplo, que nos podamos decir, hagas lo que hagas, refiriéndome a mí mismo y cada cual a sí mismo, ¿verdad? Hagas lo que hagas, te respeto, te sigo aceptando. Tanto estoy de acuerdo como en desacuerdo contigo. Es parte de la vida. eh, no desesperes, que juntos venceremos y lo vamos a resolver. Yo creo que eso sería un ejemplo, ¿verdad? De algún tipo de mensaje que pudiésemos hablarnos a nosotros mismos para buscar la sintonía entre lo que es nuestra dimensión humana, nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión mental y emocional. Pues Nelson, muchas gracias. Yo creo que ha sido un develar parte de una posibilidad de encuentro con nosotros mismos, para allí armonizar y sintonizar todo lo bueno que hay en nuestro interior y toda la maravilla que somos. Yo creo que eso no se nos puede olvidar nunca. Somos un gran tesoro. Nuestra vida es un gran tesoro. Nuestra persona es un gran tesoro. Y cuando compartimos desde ese tesoro y ofrecemos desde lo que ese tesoro es para la vida de los otros, allí hay una gran posibilidad de vivir con intensidad todo lo que Dios es. Y desde allí vivir con intensidad todo lo humano que tenemos y poseemos, que a fin de cuentas es lo que somos y revelamos en cada acción y en cada palabra que realizamos. Así que yo creo que también me uno, ¿verdad? Yo creo, la intención es no tener miedo a descubrir y ver que tal vez lo que está aflorando en tu interior, pues es aquello que eres. No tengas miedo de abrazarlo y consentirlo y sobre todo potenciarlo para que seas cada vez mejor. Claro, y en esa potencia vamos a encontrar representaciones simbólicas de soluciones. Podemos encontrar soluciones en nuestro interior porque ahí están gran parte de las contestaciones, en esa sintonía, Carlos, y enfrentarnos a esos sentimientos nuevos que vamos creando para que juntos eh, podamos lograr definitivamente y redirigirnos hacia la estación o a puerto seguro, la estación correcta o el puerto seguro, que es el propio yo, el propio y desnudo yo conmigo mismo, desde el espacio de la libertad. De verdad que sí. Pues muchas gracias. Aquí nos están agradeciendo la oportunidad de escucharnos. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado y esperamos, Dios mediante, seguir teniendo estos pequeños momentos o encuentros para, desde el ámbito de la psicología y de la espiritualidad, pues podamos dar luz a las cosas comunes, que no son cosas extraordinarias que nos pasan a todos, pero que a veces no le podemos dar nombre o no sabemos qué nombre darle, pues un poco darle una luz, ¿verdad? O darnos a nosotros también una luz para poderlo afrontar. Muchas gracias, Nelson. Si tengas algo Gracias. más que añadir. Agradecido nuevamente por la oportunidad y definitivamente
tenemos que potenciar esa capacidad de redescubrirnos para poder armonizar, sintonizar y continuar afrontando con mucha fuerza, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha determinación, con mucha voluntad, Carlos. Y de verdad que sí, lo estamos logrando y continuaremos logrando como persona, como comunidad y, ¿verdad? Parroquial y como sociedad. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Nelson, y buenas noches a todos los que sintonizaron y nos han escuchado en la noche de hoy. Y buenas noches.